Bienvenidos a Camino de Vida. Somos una comunidad cristiana de la palabra y el espíritu. Creemos en el llamado de Dios a amar, enseñar y servir con pasión e integridad. Haz parte de esta casa y crezcamos juntos en el amor de Cristo. Dios los bendiga, Iglesia Camino de Vida. Comencemos a ir a orar a Dios. Hoy es un buen día para adorar al Señor. Hoy es un buen día para venir delante de Él, para reconocerlo con su majestad, con su grandeza, con su poder, con su misericordia, con su gracia, que hasta este momento Él nos ha tenido. Así que yo le invito ahí que cierre por un momento sus ojos y dígale: Señor, tú eres grande, Dios. Hoy me vengo a presentar delante de tu trono, Señor, porque tu palabra dice que yo puedo entrar confiadamente delante de ti, Señor. No sé hoy qué vivió usted, no sé su tristeza, no sé si le falló al Señor, pero su palabra dice que en este momento usted puede entrar delante de Él. Y no sé si eso le cause alegría en esta noche, que usted hoy pueda levantar su voz y decirle: Señor, te necesito. Señor, necesito que te exaltes en mi vida. Tú que reinas, Señor, sobre los cielos. Tú que eres más grande que lo más alto, Señor, que lo más profundo. A ti elevo mi canción en esta noche. Y le invito a que comience a cantar ahí. Dígale: Señor, exáltate, Dios.
Vamos a continuar en esta noche alabando y exaltando el nombre del Señor. Vamos a decirle a Dios Todopoderoso que mientras viva vamos a continuar glorificando su nombre. Señor, tú eres grande. Mueves tu mano a favor de tu pueblo mientras te exalta, mientras te alaba. Ayúdame a encuentra cada uno, Señor. Eleva ese cántico de exaltación a ti, porque tú eres todopoderoso. Hemos encontrado, Señor, esa luz que nos guía hacia tu presencia. Por eso declaramos hoy así. Camino de Vida, Dios les bendiga. Queremos comunicarte que ya tenemos nuestras reuniones presenciales los días domingos en los siguientes horarios: 8 de la mañana y 10 de la mañana. Para asistir a ellos y con el ánimo de cumplir los protocolos de bioseguridad y el aforo permitido, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Primera, inscríbete previamente en el link que estará disponible en los diferentes grupos de la iglesia o solicítalo al número de WhatsApp que aparece a continuación. Segunda, llega 20 minutos antes para el protocolo de bioseguridad. Y tercera, al terminar la reunión, evacúa el templo lo más pronto posible.
Iglesia Camino de Vida, somos una comunidad del Espíritu y de la Palabra. Recuerda, de vuelta a la presencialidad, pero con responsabilidad. Dios les bendiga. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Qué privilegio es que juntos compartamos hoy la palabra del Señor y sigamos estudiando la carta a los Hebreos. Y antes de empezar, le invito que allí en casa, en donde se encuentre, oremos al Señor por esta preciosa palabra de esta noche. Dios, te damos gracias por tu palabra. Hoy queremos escuchar tu voz. Hoy oramos para que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida, a nuestro corazón, y que esta palabra penetre hasta lo profundo y sea una palabra que podamos ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén. Le invito entonces para que me acompañe allí con su Biblia, con su dispositivo electrónico y busquemos la carta a los Hebreos en el capítulo 8. Hoy vamos a leer el capítulo 8 que tiene 13 versículos. Dice la palabra del Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Usted y yo, cuando vamos a los supermercados o a los bancos, siempre nos dan un tiquete, y usted ha notado que al paso de los días, 3 días a la semana, se empieza a desvanecer la información. Y si espera aún más tiempo, cuando va a ver la hojita, ya no tiene absolutamente nada escrito y usted ni siquiera recuerda qué era lo que estaba plasmado ahí. Por eso cuando compramos algunos artículos que necesitan garantía, nos piden que podamos escanearlos o fotocopiarlos, porque la letra que está en ese etiquete se va a desaparecer. Y lo que pasa es que esos tiquetes tienen una impresión térmica y debido al calor, a la luz y a la humedad, pues van perdiendo esa letra que no fue impresa con tinta, sino con calor. Lo mismo pasa o puede pasar con nuestro corazón. La palabra de Dios dice que Dios ha escrito en nuestros corazones y ha puesto en nuestra mente su palabra, su ley. Pero tal vez nuestro corazón puede ser como ese etiquete impreso a calor,
que con el paso de los días ni siquiera se ve qué es lo que está escrito ahí. O tal vez nuestro corazón puede ser como esas hojitas o esas impresiones a tinta, que aún con el paso del tiempo parece que se hubiese acabado de escribir. ¿Qué hay escrito en su corazón? Esa es la pregunta de esta noche. Y la palabra nos dice que Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Dios ha hecho un nuevo pacto a través de Jesús como mediador de ese pacto. Entonces vamos a analizar dos cosas en esta palabra. Primero, el hecho de que Jesús es mediador. El autor de los Hebreos en el capítulo 8 nos empieza a hablar, o bueno, nos afirma lo que él ya ha venido diciendo y que hemos estudiado miércoles atrás. El autor de los Hebreos nos acaba de escribir el sacerdocio, según el orden de Melquisedec de Jesús, en toda su gloria. Nos ha descrito que es un sacerdocio que ha sido para siempre, que no tiene principio ni fin. Es un sacerdocio que Dios confirmó con un juramento, un sacerdocio que se basa en la grandeza personal de Jesús mismo y no en ningún nombramiento de hombres ni en algún requisito según la raza o según su posición. Es un sacerdocio, nos dice la palabra, que ni siquiera la muerte puede afectar. Y es un sacerdocio que puede ofrecer un sacrificio que en ningún momento hay que repetir, porque es único. Y que es tan puro ese sacerdocio que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios por sus propios pecados, porque no lo tiene. Entonces nos ha dicho con toda esa magnificencia de lo que abarca el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, y nos dice, lo más importante es que ese sacerdote es Jesús. Entonces en el primer versículo nos está diciendo, nos está confirmando lo que él ya venía diciéndonos. Pero aparte de eso, pues nos dice que Jesús está sentado a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Nos muestra a Jesús en su mayor gloria, a Jesús ya ascendido, Jesús exaltado y glorificado. Entonces, como Jesús como el ministro del santuario, entonces nos habla no solo de su servicio, sino realmente también de su majestad, y de hecho en capítulos más adelante nos va a volver a hablar acerca de Jesús como sacerdote y como rey. Entonces, hasta el momento sabemos que Jesús como mediador, pues, ha suprimido las barreras que había entre Dios y el hombre, y Jesús mismo se ha convertido en el puente hacia Dios. Y solo a través de Jesús puede haber acceso a Dios. O mejor dicho, o de alguna forma se traduce como a Dios o a la realidad. El autor de los Hebreos le está escribiendo a personas o a sus lectores, tenían una cultura griega, y él le habla en términos que ellos puedan entender. Para ellos el acceso a la realidad, lo que nosotros llamamos el acceso a Dios, entonces Jesús es el acceso a la realidad. Porque, bueno, los griegos creían en algo que era la dualidad ontológica. De hecho, la dualidad ontológica es algo propuesto por uno de los mayores precursores griegos, que es Platón. Y esa dualidad que propone Platón es que hay dos mundos. Uno sensible y uno inteligible, o sea, uno real y uno irreal. Entonces nos dice que este mundo, el que usted y yo conocemos, es un mundo irreal, que simplemente es una copia, es una reproducción imperfecta del mundo real. Esa es la dualidad que propone Platón, y esa es la dualidad que los griegos conocían. Entonces nos dice que hay algún lugar en el mundo, o sea, hay un lugar donde realmente existen las cosas, o lo que Platón conocía como las formas perfectas, y nosotros, o este mundo, es simplemente una copia de esa realidad, de ese mundo, de esa forma imperfecta. Entonces el autor de los Hebreos pues está hablando de esta realidad porque sus oyentes o sus lectores sabían exactamente de qué les estaba hablando. ¿Y cómo es la realidad?
Entonces el autor de los Hebreos nos presenta de que el templo terrenal, el templo como nosotros lo conocemos o como realmente lo conocemos a través de la palabra desde el Antiguo Testamento, es simplemente una copia del templo o el verdadero templo de Dios. Que el culto terrenal es una copia del verdadero culto. Que el sacerdocio terrenal es una copia imperfecta del verdadero sacerdocio. Y esto lo encontramos también, bueno, cuando Dios le muestra a Moisés, recordemos que en Éxodo le dice a Moisés que cuando le está diciendo cómo debe construir el tabernáculo, le dice, mira que te digo que hagas de acuerdo al modelo que yo te he mostrado. Dios le muestra a Moisés cómo debe ser el tabernáculo, de acuerdo a lo que como es en el cielo. De la misma manera debía ser como el boceto para hacer ese santuario terrenal. Entonces, Dios le había mostrado a Moisés cómo era el verdadero culto terrenal, el culto real, y bueno, simplemente este culto terrenal es una copia difusa de ese culto real, y lo mismo el sacerdocio, es una copia del sacerdocio real. Por eso vemos que en el versículo 5 nos dice que los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces el sacerdocio terrenal es irreal, según lo que nos está diciendo y en lo que yo les estaba diciendo del pensamiento de los griegos. Y en como ese sacerdocio terrenal y es irreal y es una copia del sacerdocio real, lo que nosotros conocemos de ese sacerdocio que es según Dios y que es de las cosas celestiales, ese sacerdocio irreal no puede guiar a los hombres a la realidad ni a la presencia de Dios, pero Jesús sí puede. Entonces Jesús es quien nos introduce a la presencia de Dios, por así decirlo, según en los términos que está hablando el autor. Jesús nos introduce a la realidad. Y para realmente ambas expresiones significan lo mismo para el autor. Decir de que Jesús nos introduce a la realidad o nos introduce a Dios son términos que el autor conoce, que los lectores conocen y significan lo mismo. En este mundo siempre hay imperfección. Nunca lo que hacemos o intentamos hacer realmente nunca alcanza su perfección. Nada de lo que experimentamos o logramos aquí alcanza el ideal perfecto que puede llegar a ser. Antes de pandemia, usted y yo teníamos tal vez muchos planes, muchos proyectos para meses, años, con fechas determinadas, y no pudimos llevarlos a cabo. Muchas veces hemos emprendido proyectos y planes que no se han dado. O tal vez en algunos momentos hemos emprendido cosas que han salido perfectas, pero ni siquiera eso nos ha dado la alegría suficiente para decir que eso que logramos nos dio la alegría por una semana, o un mes, un año o toda la vida. Porque realmente este mundo es imperfecto. Porque el mundo perfecto, o sea, el mundo real, está más allá. Y nosotros sabemos que ese mundo perfecto que está más allá, sabemos que es el cielo. Sabemos que es Dios mismo. Los griegos lo llamaban las formas, como Platón lo decía. O la realidad, como también lo marca el autor de los Hebreos. Pero siempre nos está diciendo que ese mundo perfecto, ese mundo real está más allá. Por eso nuestra felicidad aquí es tan pasajera, es tan esporádica. Por eso aquí nosotros presentamos frustración. Por eso cuando las cosas no nos salen, por eso en la vida está marcada por procesos frustrantes donde las cosas no salen como nosotros creemos. Porque vivimos en un mundo que no es perfecto. Entonces, solo Jesús nos puede guiar de la frustrante actualidad y llevarnos plenamente a esa satisfactoria realidad. Por eso a él se le llama mediador. Y un mediador, pues conocemos que es una persona que se pone
entre dos, como entre dos personas que están en enemistad para reconciliarlos. Pero el término mediador en este contexto y antes en el capítulo 7 también lo estaba explicando, que en términos griegos el mediador significa el fiador, el garante, el que cumple el aval. Entonces es el que salía fiador por un amigo que estaba procesado y respondía por una deuda. Entonces Jesús se convierte en el fiador de cada una de nuestras vidas cuando nosotros estábamos o debíamos pagar una deuda. Entonces Jesús, como mediador, estaba o está dispuesto a pagar la deuda por un amigo para arreglar las cosas. Y eso fue específicamente lo que hizo Jesús. Entonces, Jesús como mediador, como nos lo dice en la palabra, es el perfecto mediador porque se coloca entre Dios y nosotros y abre el camino a la realidad o a Dios, termina siendo la misma expresión, y es el único que puede efectuar la reconciliación. Pero más allá de eso, como el mediador, es el fiador, es el garante o es el avalista. Realmente, él es el que da la garantía para que se cumpla o ser librados nosotros de toda culpa. Y lo que nos dice la palabra es que Jesús es el garante de un nuevo y mejor pacto, dice el versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, lo que hace Jesús es garantizar las estipulaciones para su pueblo de ese nuevo pacto. Entonces, aquí en esta primera porción, el autor de los Hebreos nos está hablando, aclarando acerca de cómo Jesús nos introduce a la realidad o a Dios, siendo el mediador, o sea, el fiador, el garante para que se pueda dar un mejor pacto. Y aquí después del versículo 7 nos empieza a dar toda la idea, termina de darnos la idea completa de todo el propósito, y es como Jesús es el mediador del nuevo pacto. Y recordemos que un pacto bíblico, la iniciativa es totalmente de Dios. No es como la que nosotros conocemos entre hombres, que muchas veces vamos por mitades, vámonos 50-50. El pacto bíblico es totalmente diferente. Aquí en este pacto, pues el hombre no puede discutirle a Dios los términos del pacto. ¿Cuál es la posición del hombre? Aceptar o rechazar el ofrecimiento que Dios le hace. Entonces, siempre que usemos la palabra pacto, vemos la palabra pacto dentro de la palabra, debemos tener siempre presente que no quiere decir que nosotros hemos llegado a un acuerdo con Dios en igual de condiciones. 50-50 no. Siempre quiere decir que la iniciativa partió de Dios, nació en el corazón de Dios, y Dios es quien ha puesto las bases sobre ese pacto y ha puesto las estipulaciones de ese pacto. Él ha fijado las estipulaciones, Él ha dicho cómo debe ser, y el hombre, nosotros no podemos modificar en lo más mínimo ese pacto. Recordemos que en el Antiguo Testamento, o ese antiguo pacto, porque nos hace esas menciones del antiguo pacto, ese era muy conocido por los judíos, ¿cierto? Y de hecho la forma de realizar ese pacto era cumpliendo la ley. Y vemos cómo los israelitas aceptaron este pacto y lo cumplían. Realmente era simplemente cumplido al llevarse o al cumplir la ley. Miremos cómo el Señor nos habla del nuevo pacto en Jeremías, o sea, desde el Antiguo Testamento. No es algo que el Señor mencione en el Nuevo Testamento solamente, sino que vemos cómo se va cumpliendo a través de toda la palabra, como lo es su palabra. Aquí en Jeremías, capítulo 31, de los versículos 31 en adelante, él dice la palabra: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces aquí el autor de los Hebreos nos empieza a hablar de ese nuevo pacto, ¿sí? Que ya empezaba nos vislumbró desde el versículo 6, nos está diciendo que Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Entonces, no nos dice que la idea es nueva, sino que ya se encontraba en el Antiguo Testamento, lo vemos en Jeremías 31, y de hecho lo que hace el autor de los Hebreos en el capítulo 8 es mencionar textualmente este mismo texto que está en Jeremías. El hecho de que el autor hable de que es nuevo muestra que el antiguo no era plenamente satisfactorio, pues porque si lo hubiese sido, no habría necesidad de un nuevo pacto. Entonces, nos vislumbra y nos deja ver que el antiguo pacto no era perfecto, por eso la necesidad de un nuevo pacto. ¿Y en qué es nuevo ese pacto? En su universalidad. Vemos que ahí dice que todos van a conocer de Dios, desde el más pequeño al más grande, el más rico, el más pobre, el más sabio, el que más conoce, el que menos conoce, no hay acepción de personas. Todos conocerán al Señor, no solamente los judíos. Además habría una diferencia pues aún más fundamental del antiguo pacto, porque bueno, la obediencia de ese antiguo pacto pues estaba en una ley impuesta desde afuera, que fue dada desde afuera. Pero notemos la diferencia con este nuevo pacto. Y es que este pacto no está desde afuera, realmente nace desde adentro. Dice que estará escrito ¿en dónde? En nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Para qué? Para obedecer a Dios. No por castigo, no por miedo, no porque voy a ser sancionado, no porque voy a recibir alguna disciplina, sino por amor. La obediencia a Dios, porque la palabra está escrita en nuestros corazones, nace no por obligación, sino por amor. Hay un deseo profundo de obedecer al Señor. Hay un deseo profundo de vivir para Dios y hacer lo que a Él le agrada. Porque de lo contrario, tocaría pensar ¿será que sí está escrita la palabra del Señor en nuestro corazón? Porque si está escrita, me está diciendo la palabra de que hay un deseo en mí de agradarle, obedecerle, de vivir en santidad, de vivir en integridad, aunque mi carne desea hacer lo malo, realmente en mí hay un corazón y un deseo, y mi mente y mi corazón anhelan, y se ven mis acciones que vivo y sirvo al Señor. Entonces, la nueva relación, que es el nuevo pacto, basado en un nuevo pacto, es una relación exclusivamente basada en el amor de Dios principalmente, que dice que envió a su único Hijo para morir por nosotros. No a nuestro propio esfuerzo. No depende de mi esfuerzo que está sujeto al error, sino a la gracia de Dios. Es que realmente lo más bonito del nuevo pacto es que hace que la relación del hombre con Dios ya no dependa de la fidelidad humana, de si el ser humano quiere o no quiere servirle. Depende de la fidelidad de Dios. Y por eso Dios ha enviado a su único Hijo. Por eso Jesús es el mediador y es el garante de ese nuevo pacto, donde ese pacto está escrito en mi mente y en mi corazón. Por eso Dios escribió las leyes a nosotros como su iglesia, a su pueblo. Las escribe a nosotros y nos da entendimiento para conocerlo. El Señor mismo nos da el entendimiento para conocerlo. Él mismo se presenta a nosotros.
Él mismo nos busca, Él mismo se muestra, Él mismo se enseña, Él mismo se deja ver. En toda la creación, en medio de las circunstancias naturales o sobrenaturales, Él mismo se da a conocer a su pueblo. Eso hace parte del nuevo pacto. Ahora Él nos da fe para creer en su palabra. Nos da de su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, para vivir para Él, para vivir en santidad, en integridad. Por eso Él, a través de este nuevo pacto, nos da memoria para recordar lo que Él ha escrito en nosotros, lo que está tallado, lo que pertenece a nosotros, lo que hay en cada uno de nuestro ser. Él nos da memoria aún para recordarlos en tiempos de dificultad. En estos tiempos que usted ha venido afrontando crisis, ¿qué es lo que abunda en su mente? ¿Qué ha abundado en su corazón? Porque eso mismo le deja ver qué hay tallado, qué está escrito en su corazón y en su mente, porque eso es lo primero que viene a su corazón y a su mente en tiempos de crisis, y de esa misma forma actúa. Dice que a través de este nuevo pacto, entonces Dios nos da el amor y nos permite amar su palabra. No solo para cultivarla a nosotros, sino que está tan arraigado en cada uno de nuestros corazones que por eso la profesamos, que por eso la decimos, que por eso testificamos, que por eso decimos a otros y hablamos a otros de Cristo. Y nos ha dado el poder para ponerlas en práctica a través de su Espíritu Santo. En nosotros está la decisión de recibir o no recibir ese pacto. Y la pregunta puede ser, si en este momento estamos siendo enseñados por el Espíritu Santo para conocer a Cristo. Porque si en mi corazón está escrito su ley, su palabra, entonces yo amo al Señor. A mí no me cuesta amar al Señor. Sus mandamientos para mí no son gravosos. Yo temo al Señor, yo confío en Él y yo le obedezco. Yo busco andar en rectitud. ¿Qué hay escrito en su corazón? ¿Qué está escrito en su mente y en su corazón? Tanto que es visible en sus acciones. ¿Será que acaso su corazón se parece más a esa, como le decía al principio, a esas letras con impresión térmica que vemos en los tiquetes en los supermercados, que a los 2, 3 días, a la semana empiezan a borrarse las letricas y que al paso de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, por el calor, la luz, la humedad, ya no saben ni qué está escrito? ¿Acaso por las dificultades que usted está atravesando? ¿A causa del pecado? ¿De la crisis de sus pensamientos? Lo que el Señor ha escrito en su corazón se está desdibujando, se está borrando, que ni siquiera ya se puede leer en su corazón qué es lo que está escrito, porque se ha ido borrando la palabra del Señor y usted ha ido colocando otras cosas y ha ido pintando otras cosas encima de la palabra del Señor. ¿O acaso hoy su corazón se parece más a esa impresión con tinta, recién escrita, recién impresa con tinta fresca, que a pesar de los años usted está prevaleciendo en el Señor, está sirviendo en el Señor? Y cuando nuestro corazón tiene esa tinta fresca escrita por el Señor, su palabra escrita en nuestra mente y corazón, se nota. Se sirve al Señor, se anda en rectitud y se lucha todos los días para amarle y agradarle. Termino entonces con la misma pregunta con la que empecé esta enseñanza. ¿Qué hay escrito en su corazón? Y con toda sinceridad puede decirle al Señor qué es lo que está escrito en él. Y si aún sigue tan viva esa tinta o se está borrando y desdibujando lo que el Señor, su palabra en su vida. Le invito para que oremos, cierre sus ojos y hable con toda sinceridad al Señor. Dios, hoy te damos gracias por tu palabra.
Gracias porque Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Gracias porque Jesús es el puente a la realidad, es el puente a ti. Y es nuestro garante, es nuestro fiador para cumplir las estipulaciones de ese nuevo pacto, donde tú lo escribes en nuestra mente y nuestro corazón. Y yo puedo dar testimonio de lo que tú has hecho en mi vida. Dios, te pido que nos ayudes a que las crisis, las dificultades, los afanes de la vida no borren lo que tú has escrito en nuestro corazón, sino que yo dé prioridad, Señor, a tu palabra, a tu ley en mi vida, que yo la atesore, que yo la cuide y se pueda ver lo que yo digo, que creer con lo que yo hago, que yo pueda poner en práctica tu palabra y que yo pueda vivir en ese nuevo pacto, porque te amo, te temo, confío en ti y te obedezco, Señor. Obedezco tu palabra. Gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, el Señor les bendiga. Un abrazo fraternal.